Quinto Congreso Internacional en Investigación e Innovación en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ICTA 2021, modalidad virtual. Sistemas alimentarios inteligentes, sostenibles y saludables. Octubre 13 al 15 de 2021, organizado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Con más de 500 participantes, expertos nacionales e internacionales. Intercambio de conocimiento entre la comunidad académica y empresarial del sector agroalimentario. Exhiba sus investigaciones y productos. Sistemas alimentarios sostenibles. Se tratarán 11 temáticas. Estudio sobre efecto del COVID en la cadena de valor de los alimentos. Economía circular, sostenibilidad y seguridad en el sector alimentario, entre otros. Conferencias y cursos precongreso, premios Larkin. Para más información visita www.icta.manizales.unal.edu.co. Quinto Congreso Internacional en Investigación e Innovación en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ICTA 2021, modalidad virtual. Sistemas alimentarios inteligentes, sostenibles y saludables. Octubre 13 al 15 de 2021, organizado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Con más de 500 participantes, expertos nacionales e internacionales. Intercambio de conocimiento entre la comunidad académica y empresarial del sector agroalimentario. Exhiba sus investigaciones y productos. Sistemas alimentarios sostenibles. Se tratarán 11 temáticas. Estudio sobre efecto del COVID en la cadena de valor de los alimentos. Economía circular, sostenibilidad y seguridad en el sector alimentario, entre otros. Conferencias y cursos precongreso, premios Larkin. Para más información visita www.icta.manizales.unal.edu.co. Quinto Congreso Internacional en Investigación e Innovación en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ICTA 2021, modalidad virtual. Sistemas alimentarios inteligentes, sostenibles y saludables. Octubre 13 al 15 de 2021, organizado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Con más de 500 participantes, expertos nacionales e internacionales. Intercambio de conocimiento entre la comunidad académica y empresarial del sector agroalimentario. Exhiba sus investigaciones y productos. Sistemas alimentarios sostenibles. Se tratarán 11 temáticas. Estudio sobre efecto del COVID en la cadena de valor de los alimentos. Economía circular, sostenibilidad y seguridad en el sector alimentario, entre otros. Conferencias y cursos precongreso, premios Larkin. Para más información visita www.icta.manizales.unal.edu.co. Buenas tardes para todos. Nos agrada mucho tenerlos nuevamente en nuestro ciclo de conferencias previas al Quinto Congreso Internacional en Investigación, Innovación e Ingeniería, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ICTA 2021. Como saben, el ICTA es un evento académico de carácter internacional, el cual la Universidad Nacional de Colombia ha venido desarrollando desde el 2012 en sus diferentes sedes. Este congreso se ha convertido en un espacio de interacción entre investigadores, estudiantes, empresarios, emprendedores y demás profesionales interesados en la generación de conocimiento e innovación en procesos y productos agroalimentarios. Por eso queremos invitarlos a participar en nuestro congreso, que se desarrollará del 13 al 15 de octubre, donde tendremos varios conferencistas nacionales e internacionales. Además,
Pueden participar presentando sus trabajos en los diferentes tópicos que tiene este congreso, como desarrollo de productos agroalimentarios, optimización de procesos, economía circular, seguridad agroalimentaria, efectos de la pandemia en la cadena de valor agroalimentaria, entre otros, el cual se llevará a cabo de modalidad virtual. Los invitamos todos a conocer los detalles de nuestro congreso y las fechas importantes en nuestra página web, la que en este momento aparece en sus pantallas. Hoy continuaremos con la tercera conferencia dentro de este ciclo de conferencias programadas. Si quieren ver las anteriores 2 conferencias que hemos tenido, pueden visitar nuestro canal de YouTube, que también lo encuentran en sus pantallas. Sin más preámbulo y para dar inicio a nuestra conferencia, le damos la bienvenida al doctor Misael Cortés con su conferencia Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad Vegetal en Procesos de Microencapsulación por Secado por Aspersión. El doctor Cortés es ingeniero químico y PhD en Ingeniería de Alimentos. Cuenta con más de 12 años de experiencia en la industria química y 15 como investigador y profesor de la Universidad Nacional, sede Medellín. Es autor de más de 100 artículos en revistas especializadas. Le damos la bienvenida al doctor Misael. Sí, muy buenos días, buenas tardes Natalia y buenas tardes a todos los asistentes. Pues quiero agradecer inicialmente a todo el comité organizador del Congreso por esta invitación para tratar de compartir en estos espacios temas de actualidad, resultados de algunas investigaciones que se han hecho y bueno, investigaciones que van a la vanguardia de los avances internacionales en el área de ciencia, tecnología e ingeniería de alimentos. Te pregunto, Natalia, ¿tú colocas la presentación o la estás observando allá? Sí, profesor, ya se ve su pantalla completa. Listo. Bueno, esta conferencia pues, realmente es una invitación a una reflexión, ¿sí? Una reflexión en cuanto a temas de tratar de conservar mucho la naturaleza, evitar, digamos, generar contaminación ambiental, generar una mayor productividad en los sistemas, digamos, productivos. Todos, independientemente de nuestras profesiones, tenemos un compromiso con el tema de economía circular. Y básicamente en el campo de la ingeniería de procesos donde yo me encuentro, dentro de esos retos hay un enfoque muy importante en lo que representa mejora en la efectividad de los procesos. Cada día pues hay que tratar de aprovechar mejor la energía, cada día hay que tratar de hacer desarrollos, ¿sí? Que permitan un mayor aprovechamiento de las estructuras alimentarias y que se traduzca todo esto en una efectividad del proceso, tanto a nivel productivo como eficacia del mismo, como a nivel de calidad como eficiencia de los productos. Entonces, en este sentido, digamos que el grupo de investigación de alimentos funcionales, el cual yo lidero, viene trabajando desde hace muchos años en el desarrollo, ¿sí? de muchos productos enmarcados dentro del concepto de alimento funcional y en el marco de la sostenibilidad de los procesos y que encaja todo dentro de los retos que tiene la economía circular. Pero independientemente, pues hay otros aspectos, digamos, enmarcados dentro de la economía circular, como que tenemos que incrementar mucho la forma como separamos, ¿sí? Estos residuos, y lo voy a colocar entre comillas, o materiales secundarios, ¿sí? Para darle un mejor aprovechamiento, digamos, dentro del campo productivo. De igual manera, pues tenemos que mejorar todos los aspectos de control de calidad para estas materias primas secundarias que nos permitan darle un mejor uso también en los sistemas productivos. Entonces, en términos generales, creo que dentro de esos retos nosotros tenemos que generar, cada uno desde sus roles profesionales, crear una serie de cadenas de aprovechamiento de estos recursos o materias primas secundarias, ¿sí?
que tengan toda la calidad, ¿sí?, que se requiera para su posible transformación y la generación de valor como tal. La conferencia básicamente la voy a enfocar en mucho de la biodiversidad, no nacional e internacional, con ejemplos de muchos productos de los cuales podemos todavía aprovechar, digamos, esas materias primas secundarias que se generan de su proceso de transformación y que estas todavía tienen un aporte importante, digamos, de componentes activos o de ingredientes que pueden contribuir, ¿sí?, a reducir los costos productivos y a mejorar la calidad de estos. Entonces voy dentro de los próximos 5 minutos a hacer un sondeo, ¿sí?, de muchas estructuras vegetales principalmente, los cuales tenemos mucho por trabajar. El aguacate, principalmente, digamos, a nivel mundial, el aguacate Hass es quien marca la parada y notamos que de esa estructura vegetal, un 40% aproximadamente lo representa la semilla y la cáscara, donde la semilla tiene un gran aporte de aminoácidos, mire, así tal cual como se observa en el cuadro, ¿sí?, en este cuadro, con diferentes variedades de aguacate. La tercera es la variedad Hass, pero en este estudio, pues, toman aguacates criollos de la región centroamericana y también del aguacate Hass como referente internacional. Notamos que dentro de esa semilla tenemos alternativas como colorante en la producción de almidones. Mire que tiene un alto contenido de fenoles, de flavonoides, de taninos, quinonas, saponinonas, que de una manera u otra puede contribuir a la acción o mejora de algo en un proceso. Y lo más importante es que la semilla como tal refleja una alta actividad antioxidante. La uchuva, la Physalis peruviana L, sí, muy, digamos, muy exportada por Colombia, sobre todo para la zona de Estados Unidos y de Europa. Además de conocer todos los beneficios saludables que tiene su pulpa, normalmente lo que hacemos es desaprovechar la piel y la semilla, y lo primero que hacemos es retirarla, cuando la piel y la semilla nos están aportando importantes contenidos de ácidos grasos poliinsaturados. Mire, casi un 80%, digamos, de lo que representa la semilla contiene ácidos grasos poliinsaturados muy beneficiosos para la salud. Contiene esteroles, formas isomórficas de los tocoferoles, digamos que son vitamina E en diferentes presentaciones. Y lo mismo tiene el capacho, con su alto contenido de flavonoides, un aporte importante de fenoles y aminoácidos esenciales y no esenciales. En ese mismo sentido, el limón es otra de las estructuras vegetales, digamos, de mucho reconocimiento en Colombia. Se da en diferentes regiones y en diferentes variedades. Normalmente este limón, lo primero que hacemos es retirar la cáscara. Claro, la cáscara le imprime un sabor de pronto un poco amargo, pero puede tener aplicación. Mire que, digamos, en un desarrollo de nuestro grupo, una materia prima desarrollada fue, digamos, microcápsulas de limón que contenían todo lo que representaba la cáscara y fue de mucha utilidad para todas aquellas empresas que realizaban o preparaban bebidas tipo limonadas. Entonces, esto, además de contener los beneficios propios de la pulpa, mire que refleja un contenido péptico importante, azúcares, aceites esenciales, minerales y en general componentes con actividad fisiológica que fortalecen, digamos, los atributos saludables de esta estructura. Lo mismo aplica para el yacón. El yacón es un alimento, digamos, con muchos beneficios para digamos, las personas diabéticas, ¿sí? Por su alto contenido de fructoligosacáridos. Pero notamos también que la piel, ¿sí? La piel refleja un importante contenido en vitamina C, en fenoles totales, y lo importante también es que tiene una alta actividad antioxidante. Nosotros tenemos que mirar la manera como podemos aprovechar
utilizando inclusive, mire que el tema del yacón, mira que la piel es un poco un color pardo, sin embargo, pues se pueden utilizar colorantes naturales, ¿sí? Que puedan no generar muchos cambios dentro de la estructura final del producto que se vaya a realizar. La piña. La piña también es un alimento, digamos, con muchos beneficios saludables y se explota principalmente la pulpa, muchísimo, pero yo diría que en una forma muy incipiente le damos un aprovechamiento a la cáscara, a lo que representa el núcleo de la piña y lo que son las hojas. Nosotros estamos haciendo unos desarrollos para una empresa donde estamos tratando de extraer todos los componentes hidrosolubles de la cáscara. Hay que evaluar si el tipo de fibra puede ser adecuado para el tracto intestinal, ¿sí? También estamos extrayendo los componentes hidrosolubles de la hoja e incluimos todo el núcleo. Y mire que todos estos componentes activos que extraemos se los incorporamos al producto final y de una manera u otra le damos un aprovechamiento, digamos, a esa materia prima secundaria. Noten ustedes en los cuadros resaltados en verde, digamos, muchas de las propiedades que tiene tanto la cáscara como el núcleo. La granadilla y la gulupa, pues también son productos que uno pudiera aprovechar. Mira, la gulupa es muy ilustra, muchos componentes tipo, digamos, antocianinas propias de la cáscara, ¿sí? Antocianinas propias de la cáscara que le imprime el color morado, ¿sí? Hay un componente también péptico muy importante, además de una fracción oleosa, fibras y algunos minerales. De la misma manera, de la misma manera, el azaí, pues yo creo que es muy reconocido por su alta actividad antioxidante y en ese sentido, cuando nosotros vamos a procesar, hay una clasificación preliminar que se hace con base en el retiro de toda la semilla, digamos, de esta materia prima secundaria y de su piel. Cuando estas materias primas secundarias también tienen un aporte importante, digamos, de componentes con actividad fisiológica. El aloe vera, muy reconocido, ¿sí? Que se suma, pues, principalmente por todos los beneficios, digamos, contra el cáncer que se le han atribuido a través de estudios clínicos, ¿sí? Actividades antimicrobianas, antiinflamatorias, pero después que nosotros garanticemos unos niveles de aloína prácticamente en cero, nosotros podemos utilizar todo el tema de la cáscara, la cual representa o contiene algunos ingredientes de interés, polisacáridos y monosacáridos. La pitaya, de igual manera, es una estructura que mire que la cáscara podría estar representando alrededor de un 30% o 40% de la matriz, y donde las semillas y la cáscara tienen altos contenidos de ácidos grasos, ¿sí? Y contenidos pépticos de interés. La guanábana, muy reconocida, ¿sí? Por su efecto contra el cáncer, ¿sí? Sin embargo, pues la semilla, al ser una estructura muy dura, pues lo primero que hacemos es retirarla. También eso hay que hacer una evaluación técnica, hasta qué punto podemos utilizar, digamos, estas materias primas secundarias y que tengamos la infraestructura tecnológica para poder integrarlas dentro de la matriz final. El tomate de árbol, lo mismo, la feijoa, la canangucha. Mire que hay muchos productos que, por ejemplo, la Biodiversidad Nacional nos ofrece como productos amazónicos, ¿sí? Uno de estos es la canangucha o palma de moriche, un producto que es muy rico en beta-citosterol, en vitamina E, vitamina A, vitamina C, pero también hay unos aportes muy importantes que se tienen desde la cáscara, ¿sí? En cuanto al aporte de fibras y de antocianinas que ésta tiene, y de la misma semilla, ¿sí? Por su contenido de aminoácidos y proteínas. Otros ejemplos de productos amazónicos está el copoazú, ¿sí? Digamos que representa
como materia secundaria la almendra, con la cual se puede hacer un licor de cacao blanco por su alto contenido, digamos, en ácidos grasos insaturados, principalmente el linoleico y el oleico. El camu camu, muchos componentes fenólicos, ¿sí? Y otros componentes activos que están asociados mucho a actividades anticancerígenas y antimicrobianas. La cocona, de igual manera, con importantes contenidos en minerales y una fuente importante de nitrógeno. Digamos, un aspecto muy importante de la cocona, al igual que el yacón, es que tienen un bajo índice glicémico, por el cual favorece mucho a aquellas personas que tienen diabetes. El arazá, de igual manera, bueno, contiene gran cantidad de flavonoides de la cáscara, sí, y minerales como el fósforo, cobre y hierro, además de nitrógeno. La semilla, bueno, además de tener también flavonoides y una alta actividad antioxidante, tiene otros componentes también de interés. Pues notamos que en términos generales, esa es la invitación que hago a todos nosotros los profesionales, los procesadores, los que trabajamos en investigación y desarrollo, para tratar de incentivar y ponernos a pensar qué debemos aprovechar, y después le buscamos el cómo lo hacemos. Y de esta manera podemos darle un aprovechamiento sostenible a toda la matriz alimentaria en lo posible. Y como el tema a tratar hoy realmente es un proceso de microencapsulación, y cuando hablamos de microencapsulación, como su nombre lo indica, es una acción protectora, ¿sí?, que vamos a tener principalmente sobre algunos componentes activos que puede contener la estructura alimentaria o componentes activos individuales. Entonces, mire que yo marco dos líneas. Uno, cuando vamos a decir vamos a microencapsular un componente activo específico, ¿sí? O vamos a microencapsular un extracto de una fruta, por ejemplo. Porque cuando nosotros tomamos una fruta, llámese mango, piña, guayaba, mire que al eliminar el disolvente realmente estamos quedando con un extracto rico en los componentes o en los sólidos totales de la estructura. Entonces, a través del proceso de secado por aspersión, que es uno de los más utilizados, y cada día el crecimiento de las aplicaciones por secado por aspersión cada día son mayores, ¿sí? Bueno, de pronto con una pequeña desventaja por la inversión alta que se requiere al comienzo, pero en general los costos llegan a ser muy competitivos para los niveles de producción que se pueden alcanzar. Entonces vamos a focalizar el tratamiento de secado por aspersión, o la técnica, la operación unitaria, dentro de lo que correspondería al enfoque desde la investigación para el desarrollo de productos microencapsulados. Y ese enfoque lo vamos a mirar en una operación unitaria muy compleja, donde nosotros simplemente tenemos una alimentación fluida, ¿sí?, la cual pulverizamos y la ponemos en contacto con un aire que puede ser un aire seco, un aire caliente. ¿Para qué? Para que genere una fuerza motriz a la transferencia de masa. Y esa fuerza motriz hace que el disolvente salga de forma rápida, y al salir de forma rápida contribuye a la formación de un estado sólido no termodinámico, que es un sólido amorfo, ¿sí? Normalmente los productos que se obtienen de los procesos de secado por aspersión son productos que no son o no caen dentro del estado de la materia sólida termodinámica, que puede estar muy fino, o puede estar microaglomerado, o puede estar aglomerado, digamos, con mayor intensidad. Todo depende de las condiciones de proceso las cuales nosotros imponemos. Pero lo que sí les puedo decir es que cada día estos procesos de microencapsulación son muy utilizados, porque nosotros tratamos de preservar, como les decía, los componentes activos, pero además también muchos otros componentes de interés, componentes aromáticos, o evitar algunos olores que no son deseables, los puede controlar uno, ¿sí? En fin,
Para poder enfocar el proceso, miren que podemos ilustrar en la cámara de secado donde digo que ocurre toda la fenomenología del proceso. Y en esta cámara de secado va a confluir una alimentación a través, ¿sí?, de un sistema de bombeo donde vamos a tener una acción de pulverización que lo va a hacer un atomizador. Luego miramos los tipos atomizadores y vamos a pulverizar esa corriente fluida. Y esa pulverización va a generar miles y miles de gotas. Y va a haber un incremento del área superficial de las gotas. Y al haber un incremento del área superficial de las gotas, cuando entra en contacto con un aire caliente y seco, en lo posible, mira, va a generar, como les mencionaba, la fuerza motriz para que ocurra la evaporación. Y esa gotícula se desplazará durante un tiempo de residencia a través de toda la cámara de secado y se irá secando. Esas cinéticas de secado, sí, convergen a, digamos, a los tres tipos de velocidades de secado que pueden ocurrir, pero no necesariamente tienen que presentarse los tres. Un secado por velocidad de secado constante, ¿sí? O digamos primero un secado en una zona de inducción poco probable acá, debido a que los tiempos, digamos, de residencia aquí son pequeños y la evaporación es muy brusca y rápida. A un secado de velocidad de secado constante y un secado de velocidad de secado decreciente. Entonces, en ese tiempo en que la partícula se seca y vamos retirando un polvo que es inducido por un ventilador, ¿sí?, y lo transporta neumáticamente hasta un ciclón para posteriormente separarlo de la corriente de aire. Entonces nosotros, dentro del proceso, el aire caliente, ¿sí?, es tomado de la atmósfera, digamos, insuflado y calentado hasta ponerlo en contacto con la gotícula. Mire que usted no tiene control sobre el aire del entorno. Ahora está lloviendo. Al mediodía puede que no llueva. Las condiciones meteorológicas cambian de acuerdo a la hora en que me encuentre. Entonces mire que aquí es difícil tener un control de las cinéticas de secado cuando aquí estoy fluctuando de una manera brusca, porque llueve, porque no llueve, porque la humedad relativa cambió, porque la temperatura cambió. Entonces mire que aquí vamos a tener una heterogeneidad. Y esa heterogeneidad, digamos, se refleja hasta en la teoría del caos, porque nosotros no podemos inducir a miles y miles y millones de goticas bajo una dinámica de flujo similar. Entonces, al no tener una dinámica de flujo similar, podemos tener una heterogeneidad en el producto a obtener. Entonces, debemos buscar unas condiciones operativas muy adecuadas para tratar de minimizar esa heterogeneidad. Entonces, todo este proceso, mire que está ocurriendo en diferentes etapas. En la etapa de pulverización, en la etapa de contacto aire-gota, en la etapa donde empieza el secado o la evaporación del agua y en la etapa final de separación del producto seco. Este diagrama podría causar un poquito de, digamos, de complejidad y de hecho lo es. Mire que esta línea azul estoy demarcando de que este proceso normalmente conduce a dos etapas muy importantes. A una etapa relacionada con el diseño de la formulación que voy a tener en mi producto, ¿sí?, y el proceso de secado como tal. Cuando nosotros queremos introducir todo en uno, nos vamos a encontrar con una diversidad de variables independientes que son muchas, porque el solo hecho de la formulación me tendré que preguntar, ¿será que trabajo con fruta? ¿Será que para la empresa a la cual le voy a hacer el desarrollo
prefiere trabajar con concentrado por la practicidad del proceso y por digamos, los requerimientos de equipos, niveles energéticos, espacios que me implica trabajar con una fruta, a expensas que con la fruta pudiera tener mayores valores nutricionales y de componentes con actividad fisiológica? Entonces, claro que esa pregunta me la tendré que hacer yo. ¿Será que la estructura alimentaria que voy a trabajar es una estructura muy sensible a fenómenos de reacciones con el aire, con el contenido de fenoles y enzimas que presente la estructura y genere una serie de reacciones que pueden pardear el producto? ¿Será que cuando yo desintegro la estructura, la viscosidad que tiene el producto en la alimentación es la adecuada para el proceso de pulverización? Entonces, me estoy encontrando con demasiadas preguntas para el desarrollo de la alimentación. Y a esas preguntas tendré que plantearme ciertos criterios para poder empezar a pensar en cómo direcciono el desarrollo que voy a realizar de las microcápsulas. Y en ese esquema, pues primero tendré que tener una correlación directa de la matriz con aspectos como viscosidad, para mirar si la viscosidad propia de la estructura que voy a trabajar es adecuada. Entonces, si voy a trabajar con concentrado, un concentrado que puede tener 30% de sólido, viscosidades elevadas, eso yo no lo puedo trabajar acá. O voy a trabajar con una estructura como el aguacate, altamente viscosa, que tampoco por mucha acción mecánica la puedo fluidizar así nomás. Entonces voy a tener que pensar que en algunos productos buscaré la manera de fluidizar para poder introducirlos, bombearlos y poder pulverizarlos. Entonces esa correlación no la puedo hacer en función de masa del producto y agua, porque normalmente las materias primas fluctúan muchísimo. Entonces tengo que buscar una correlación directa de sólidos totales y viscosidad para poder empezar a conocer con quién voy a trabajar. Y cuando tenga esa correlación de sólidos totales con viscosidad, empiezo a segmentar rangos de sólidos totales que pueden ser o puedo trabajar dentro del secador. Y es que este secador, cuando usted lo tiene, está diseñado con ciertas características como sólidos totales y viscosidad. Por eso no podemos desligarnos de los criterios de diseño del equipo. Unos criterios de diseño que cuando un fabricante le entrega, todo lo correlaciona en función de un aditivo, le voy a llamar aditivo universal, que es la maltodextrina. Y le va a decir, vea, este equipo está diseñado para trabajar con un porcentaje de sólidos totales aportados por la maltodextrina y con una viscosidad de tantos centipoise. Máximo, le podrá decir el fabricante. Pero claro, yo no trabajo con maltodextrina, yo trabajo con innumerables productos que tienen comportamientos reológicos diferentes. Entonces, por eso es que esta relación se hace demasiado importante para poder arrancar una investigación. Y me tendré que preguntar, ¿es estable la alimentación cuando la alimentación es o comporta como un sistema coloidal? Y resulta que los sistemas coloidales, la termodinámica coloca todo en su lugar. Y al estar la termodinámica presente, va a separarla con el tiempo. Entonces, uno de los retos principales cuando estoy desarrollando esto es generar un sistema coloidal estable físico-químicamente. Y no es solamente mezclar por mezclar. Y ahora bien, dentro de esos criterios, también me tendré que preguntar qué es lo que quiere el consumidor.
Porque normalmente lo que encuentra uno en la parte comercial de que usted está comprando una mezcla en polvo de mango y resulta que los sólidos totales aportados por el mango son tan bajos que hay un predominio de los aditivos. Y me pregunto yo, ¿qué es lo que compra usted? ¿No será que está comprando una mezcla en polvo de aditivos untados, adicionados con algo de mango? Entonces, por eso es que este criterio lo vengo cuestionando mucho a nivel industrial. Cuando usted está comprando un polvo de estos, lo que le están vendiendo son aditivos de secado. Eso es lo que le están vendiendo. Entonces, eso representa dentro de la escala de investigación un reto, que el costo del producto esté en función de estos sólidos totales aportados por lo que usted compra. Y usted no está comprando aditivos, usted está comprando es una estructura alimentaria llamada fresa, mora, piña, lo que fuese. Ojo, esto es válido siempre y cuando yo me ubique dentro de un extracto de un alimento como tal. Si yo me voy al componente activo solamente, pues claro, el componente activo nosotros no lo ingerimos en cantidades elevadas, son miligramos, microgramos en algunos de estos componentes activos. Entonces difiere mucho este criterio. Este criterio está en función cuando usted quiere desarrollar estructuras alimentarias completas. Como le digo, a la estructura le retiro el agua y lo que me queda es el extracto de la fruta o el extracto del alimento que estoy desarrollando. Entonces miren que a partir de aquí empecemos a conjugar si esto lo hago global o lo hago de manera independiente. Por eso es que esto yo trazo una línea acá y la mejor manera es trabajarlo de manera independiente, porque vamos a ver luego una cantidad de variables independientes que tendremos que considerar para poder desarrollar esto estable físico-químicamente. Y si vamos al proceso, nos tendremos que preguntar cuál será la temperatura de entrada más favorable para la formación de la microcápsula, cuál será la temperatura de salida más favorable, cuál será la velocidad del disco o la presión en la boquilla que he de suministrar, cuál es el tiempo de residencia de la gotícula dentro de la cámara. Todas esas respuestas tenemos que darlas en un desarrollo. Y para empezar digamos, a ubicarnos, vamos a empezar por lo que representa el sistema coloidal. Mire que cuando usted coge y destruye la estructura, bueno, ya tenemos el efecto de un proceso de desintegración, un proceso de homogenización que me va a proporcionar tamaños grandes de las partículas y que se entienda como partícula algo insoluble, algo líquido, inclusive burbujas de un gas, por ejemplo, aire. Notan ustedes que cuando nosotros estamos en una licuadora, tomemos el ejemplo, estamos desintegrando una estructura. Si esta estructura tiene un carácter viscoso, queda ocluido mucho aire dentro de la estructura, que después es difícil sacarlo. Entonces, mire, vea, una estructura coloidal va a tener partículas pequeñas. No busquemos el límite hasta dónde. Hay algunos tratados que hablan de 100 micras hacia abajo, ¿sí? Podemos tener inclusive muy por debajo del tipo de nano. Hoy tenemos infraestructuras tecnológicas que nos permiten obtener productos tipo nano. Entonces, lo que más puede ocurrir o lo que probablemente puede ocurrir que en un tiempo T, estas estructuras van a buscar un equilibrio termodinámico. Y en ese equilibrio termodinámico ellas se van a separar. Se van a separar, ¿saben por qué? Porque esta partícula, cuando yo la desintegro, tiene una alta área superficial y va a haber una alta energía libre entre una fase continua y una fase dispersa. Y que normalmente si hay aceite, ese aceite puede emulsificarse. Si hay partículas insolubles, van a haber partículas que si el tamaño grande puede separarse por sedimentación.
o la interacción entre unas y otras, donde van a presentarse una serie de fuerzas que son aquellas que van a conducir a la inestabilidad coloidal, o sea, a lo que la termodinámica nos conduce. Entonces nosotros realmente en muchas ocasiones podemos tener emulsiones, o en otras podemos tener suspensiones, en otras podemos tener las dos, y por eso es que es mejor hablar de un sistema coloidal termodinámicamente inestable, porque si nosotros cuando estemos alimentando el sistema, la cámara de secado, se induce a una separación, entonces con mayor razón voy a tener aquí una heterogeneidad en el producto seco o en el producto a obtener en las microcápsulas. Entonces, bajo ese esquema, nosotros tenemos que garantizar esa estabilidad coloidal. Y para poder pensar en una estabilidad coloidal, pues tenemos que mirar los componentes que están presentes y qué tipo de sistema coloidal yo encuentro. Porque independientemente del sistema que yo encuentro, voy a tener unas fuerzas que están actuando. Las fuerzas de Van der Waals o fuerzas atractivas, donde una gota reflejada aquí por el color verde, mire, se atrae con otra. Una fuerza se atrae con otra a partir, digamos, de unos elementos, ¿sí? Del tipo dependiendo de la polarizabilidad de estas partículas, dependiendo de parámetros propios de la naturaleza de cada material, como es la constante de Hamaker, dentro de la estructura físico-química que aborda todas las fuerzas de Van der Waals o las fuerzas atractivas. Pero también vamos a tener, pero primero, esas fuerzas atractivas realmente entonces lo que conducen es a que se unan dos partículas similares. Y la unión de dos partículas similares va a conducir, ¿sí?, a una floculación. Y el paso de la floculación a la coalescencia, que va a inducir a una separación de fases mucho más rápido, está dependiendo de los mínimos energéticos que pueden haber aquí. Y esos mínimos energéticos están medidos en función de los KT, K constante de Boltzmann, T temperatura, y donde K representa una constante que correlaciona directamente con la temperatura. Y por eso es que el producto KT es una respuesta energética y que la temperatura está asociado directamente con el calor, y el calor es una forma de energía. Entonces, cuando nos metemos dentro de la fisicoquímica avanzada, si este sistema, al chocar estas dos partículas, no hay un mínimo energético, lo más probable es que estas dos partículas colapsen. Y si colapsan, ya va a haber más fracción de partículas en el sistema. Y si van con otra y chocan y otra vez colapsan, mire que esto me va a inducir a la separación. Entonces, dicho de otra manera, estas fuerzas de Van der Waals son las fuerzas que inestabilizan el sistema. Pero también tenemos unas fuerzas electrostáticas. En el gráfico que ustedes ven acá, miren que observarán unas cargas, porque normalmente cuando usted adiciona sal, mire que lo primero que hace la sal es una disociación. Y esa disociación me está dando a mí iones cloro y iones sodio, ¿cierto? Dependiendo de cómo sea el nivel de ionización de la partícula, mire que para el ejemplo mostrado y el cual estoy señalando, esa partícula tiene un nivel de ionización positivo, tiene una carga positiva. Entonces, si yo adiciono o si mi sistema posee sales con aportes de aniones negativos, estos van a tratar a depositarse aquí cerca de la interfase, y esa capa le vamos a llamar capa de coiones o capa de Stern. Y aquí se va a generar un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico lo podemos medir con equipos de tecnología de punta a través de la medida del potencial Z.
Y este potencial Z, dependiendo su valor, nos puede dar una indicación qué tanto puede ser las fuerzas repulsivas. Pero ¿cómo se generan las fuerzas repulsivas? Las fuerzas repulsivas, miren que aquí hay una primera capa de coiones ya mencionada y que los cationes, mírenlo aquí, se ubican en una segunda doble capa eléctrica. Entonces, estos cationes, mire que cuando están ubicados en la parte externa, ¿sí?, de la doble capa eléctrica, y viene otra partícula que se va a encontrar bajo la misma situación, y mire que las fuerzas atractivas van a intentar unirlas, y cuando se unen o tratan de unirse, se van a encontrar positivo con positivo, y lo que va a generar son las fuerzas repulsivas. ¿Estas fuerzas nos interesan? Por supuesto que sí. Estas fuerzas son las que nos están dando la estabilidad coloidal del sistema. Y esa estabilidad coloidal son las que yo necesito fortalecer. Si yo tengo un sistema, no se me haga extraño que yo le puedo adicionar iones monovalentes de NaCl y en pequeñas cantidades para que me dé una longitud de doble capa denominado K a la -1, ¿sí? Y que es función directamente de la fuerza iónica del medio, de tal manera que me fortalezcan las fuerzas repulsivas. Entonces tenemos dos grandes componentes y los principales. Pero no dejo de mencionar unas fuerzas estéricas en la parte inferior. Mire que esas fuerzas estéricas son macromoléculas. Y dentro de las macromoléculas que usted puede actuar, mire, yo puedo tener, miren en este grafiquito, hidrocoloides solubles. Vamos a suponer que la fase continua fuera acuosa, solubles en fase acuosa. ¿Qué me hace ese hidrocoloide? Me está modificando la reología de la fase continua. Y esa modificación de la reología de la fase continua va a hacer que esta partícula se mueva más lento y va a hacer que las probabilidades de choque se minimicen. Entonces yo puedo contribuir a la estabilidad coloidal por la adición de macromoléculas no absorbibles. O sea, macromoléculas que se disuelvan en la fase continua y que no se absorben en la interfase. Entonces, tengo dos tipos de macromoléculas. Una que se solubilizan en la fase continua y otras que se absorben en la interfase. Mírenlas aquí, que uno la puede decir, se absorben modificando desde el punto de vista termodinámico el contenido entrópico de la interfase. Entonces noten que la interfase, mire, tenemos iones positivos o negativos, tenemos macromoléculas absorbibles que pueden estar como colas que tienen poder solvente alto. Mire que al estas colitas salir es porque gustan de los grupos polares de la fase continua. O pueden ser en forma de tren, mire, pegados, adheridos a la superficie porque tienen un poder solvente bajo. Y esto medido a través de un parámetro llamado el parámetro de Flory-Hugin. O pueden estar estructuras complejas en forma de bucles. Y claro, todas las partículas no son iguales. Entonces voy a tener un panorama totalmente diferente en la interfase de una partícula con respecto a otra. Y que en esa interfase yo puedo estar adicionando componentes tensoactivos, estabilizantes, que tienen carácter anfifílico, que gustan del agua y gustan, por ejemplo, de una fase oleosa. Y que esos tensoactivos identificados por el balance hidrófilo-lipófilo gustan tanto de lo polar como de lo apolar. Y miren que la figurita negra ilustrando un tensoactivo, mire que la cabecita está del lado del agua, por eso son,
estos grupos funcionales van a estar cerca de la interfase tratando de tener un contacto con el agua, pero estos rabitos larguitos que se introducen en la fase oleosa van a estar dentro de ella porque tienen un carácter apolar, gustan de ella. Y esa situación hace de los tensoactivos de un carácter anfifílico. Pero el carácter anfifílico, como les decía, tiene que ser medido a través del balance hidrófilo-lipófilo, ¿sí?, de los estabilizantes que voy a utilizar. Entonces, noten en el cuadro, digamos en la figura del lado derecho inferior, que vamos a tener una estructura así, muy compleja, completamente entrópica. Y mire que cuando yo estoy mirando esa estructura completamente entrópica, me voy a estos dos cuadritos donde voy a observar que estas formas de estas macromoléculas absorbibles me pueden generar dos situaciones. Una situación, ¿sí?, donde se entrelazan todas esas colas, esos bucles, y ese entrelazamiento puede ser perjudicial para la estabilidad coloidal, porque al unirse así, al entrelazarse, ¿sí?, puede conducir a que estas dos partículas se separen, se vayan al fondo. O puede ocurrir de que haya una, así como los dedos lo estoy ilustrando, vean, una repulsión de ellas. Y esa repulsión, debido al carácter estérico de las macromoléculas absorbibles, va a hacer que éstas se separen. Entonces miren que esta situación marca una complejidad en lo que yo quiero preparar aquí, que esto no se trata de adicionar la fruta, adicionar X, Y, Z componente, sino que tenemos que abordar ese problema desde la fisicoquímica, desde la termodinámica, porque hay un lazo directo entre las dos. Entonces, viene el otro tema, que son los efectos de desintegración que yo puedo abordar, y nosotros en el mercado vamos a encontrar innumerables tipos de homogenizadores. Mire, desde homogenizadores sencillitos, tipo turras, donde para cada tipo de homogenizador me tengo que adentrar a su funcionamiento y poder definir qué variables pueden influir en la respuesta final de lo que estoy preparando. Mire, un homogenizador ultraturra, simplemente velocidad, tiempo. Entre mayor velocidad de homogenización, seguramente la respuesta de los tamaños de partícula va a ser menor. Entre mayor tiempo de homogenización, la respuesta va a ser menor. La temperatura del producto se va a incrementar. Y dependiendo, aquí tenemos otro tipo rotor-estator, son los dos primeros, ¿sí? Con elementos metálicos. Aquí tenemos otro tipo japonés que no utiliza elementos metálicos, sino utiliza unas piedras de difícil desintegración, y que cuando tú adicionas lo que quieras desintegrar, ella pasa también por un sistema rotor-estator, pero como te digo, de diferentes materiales, y también desintegra. O un molino coloidal. Mire que en el molino coloidal, normalmente, si tuviéramos un regulador de frecuencia, pudiéramos estar disminuyendo o incrementando la velocidad, pero hay sistemas que vienen con motor directo y te están trabajando a 2900 o 3750 revoluciones por minuto. Entonces, esto tiene un juego de que mecánicamente yo lo puedo sacar y puedo generar una mayor o menor holgura. ¿Entre quién? Entre el rotor y el estator. Y cuando esta holgura es mínima, se supone que todo lo que pase por ahí lo va a desintegrar mucho más. Entonces, mire que acá yo tendré que definir, si estoy utilizando un molino, cuál es la holgura entre el rotor y estator, cuál es la velocidad de giro. E inclusive mire que esta figura tiene hasta sistema de recirculación o tiempos de recirculación. Noten que el rotor, mire, todo es estriado.
y el estator en su parte interna es estriado. ¿Para qué? Para generar efectos de cizalla y rompimiento del producto. O de igual manera podemos utilizar bombas triemulsificadoras o de un solo paso. Mire que aquí podemos mirarla en su interior. Mire que el paso a través de los 3 sistemas de homogenización hace que todo se desintegre. O podemos tener agitadores verticales, ¿sí? O agitadores de fondo, homogenizadores de fondo, con los cuales, ¿cuál es el objetivo? Vea, el objetivo es desintegrar la estructura para llevar las partículas que contenga mi alimentación a una situación de menor tamaño. Porque cuando yo tengo menores tamaños de partícula en el sistema, las fuerzas atractivas se reducen. Porque las fuerzas atractivas son directamente proporcionales al tamaño de la partícula y a la proximidad de estas. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esa acción mecánica, pues de hecho estamos reduciendo las fuerzas repulsivas. O vamos a sistemas de altas presiones. Sistemas de altas presiones desde el estado micro que te puede, desde el estado, digamos, de bajos flujos que te puede proporcionar a escala nanométrica, ¿sí? O en escalas un poco mayor, ya en escala micro, este es el que tenemos nosotros con una producción alrededor de 20 litros hora a 1500 bares o en escala industrial. Entonces, mire, todo lo que hagamos teóricamente, si queremos tener un impacto, debería llegar acá al final. Para poder ahora simplificar todo lo que necesitamos para solamente abordar la primera parte. Estamos abordando esto, solamente el lado izquierdo. Me tendré que preguntar ahora, ¿voy a trabajar con fruta? ¿Voy a trabajar con concentrado? Y se lo digo porque en uno de los desarrollos que estamos haciendo, la empresa decidió, porque es una decisión de ella, que quería trabajar con concentrado simplemente porque para su logística era lo más adecuado y eso es entendible. O voy a generar la encapsulación de un componente activo. Eso es lo primero que tengo que abordar. Y cuando tengo que abordar cualquiera de ellos, aquí me preguntaré, bueno, ¿será si este componente activo es oleoso? Tendré que emulsificarlo. ¿A qué concentración lo utilizo en el sistema coloidal llamada emulsión? O acá tendré que preguntarme cuáles son los sólidos totales que tengo que tener en el concentrado para que cumpla, satisfaga la reología del secado por aspersión. ¿Será que quiero, si el fruto o lo que yo quiero trabajar me permite utilizar hidrocoloides para incrementar la viscosidad de la fase continua y poder reducir la movilidad de las partículas? ¿Será que puedo utilizar un hidrocoloide? ¿Y en qué concentración lo utilizo? ¿Será que si yo considero la temperatura como una variable independiente, cuando la temperatura me incrementa, me hace el producto más fluido? O sea, me reduce la viscosidad y al reducirme la viscosidad, mire que me lo hace más adecuado al proceso. Y productos más fluidos, dependiendo del sistema que esté trabajando, me va a generar velocidades tangenciales en un disco atomizador, ¿sí? Muchísimo mayores. Y al tener velocidades tangenciales muchísimo mayor, voy a tener tamaños de partícula más pequeños. Mire que los tiempos de secado se pueden reducir. Entonces, eso nace desde acá. Eso nace. Tendré que preguntarme, ¿será que yo requiero temperatura en el tanque de alimentación? Si yo estoy trabajando con un sistema oleoso, donde digo, wow, en la medida que yo incremente la temperatura, posiblemente estoy favoreciendo procesos oxidativos. La respuesta es no.
pero puede ser que para otros productos no haya un efecto importante de la temperatura y sea conveniente. ¿Por qué? Porque en la medida que yo caliente en un tanquecito pequeño, se va a ver una recuperación energética muy importante, porque este señor tiene un área muy grande y maneja también pérdidas energéticas importantes. Y uno de los costos más importantes dentro del proceso son los gastos en combustible. Noten ustedes que si yo tengo que trabajar con un sistema tipo coloidal, me preguntaré, ¿requiero tensoactivos? 1, ¿qué tipo de tensoactivos? 2, ¿con qué VHL total voy a trabajarlo? Entonces, dependiendo de los tensoactivos y dependiendo del sistema coloidal, quién sea la fase continua, así se va a definir el rango de VHL que yo debo explorar para poder definir en mi formulación cuánto es el porcentaje de cada uno de ellos. O de pronto tendré que utilizar antioxidantes porque la estructura es muy sensible cuando entre a la cámara de secado y el efecto, el estrés térmico del secado me implica para controlar un poco la oxidación que tenga el uso de antioxidantes. Ya hay una decisión si lo utiliza natural o lo utiliza químico. ¿Será que tendré que utilizar iones de alguna sal si lo requiere para poder generar, fortalecer las fuerzas repulsivas del sistema coloidal? Y lo otro, los aditivos de secado que de una manera me van a proteger. Pero mire que aquí hago una salvedad. En muchas ocasiones nosotros este aditivo de secado no lo valoramos en esta etapa previa, porque su real función está cuando entremos al proceso de secado. Entonces, por eso es que ya es cómo trabaja cada quien. Entonces, miren que tenemos muchas respuestas que dar. O respuestas o variables que vienen del tipo de homogeneizador, como lo mencionábamos anteriormente. ¿Será el tiempo? ¿Será la holgura? ¿Será la velocidad? Porque todo eso está ligado con la estabilidad físico-química. Y ahora, si yo me voy, que estoy desarrollando matrices que tienen microorganismos probióticos, la biomasa, o en algún momento aprendimos concentración de McFarland, la cual no fue la mejor medida para tratar de incorporar un número de unidades formadoras de colonia por gramo que pudiera caracterizar al producto como probiótico. Pero todas esas enseñanzas se van obteniendo en la medida que uno va investigando. La relación de biomasa con la masa de alimentación, ¿sí? El porcentaje de prebióticos si quiero utilizar un componente adicional que contribuya a través del tracto intestinal para, digamos, el crecimiento de la misma microbiota de interés o inclusive los mismos tiempos de incubación. O sea, notamos que aquí hay una complejidad enorme, enorme. Y si vamos a qué queremos valorar, cuáles son los atributos de calidad de lo que yo estoy preparando, de lo que estoy diseñando como formulación, hay innumerables variables. Aquí simplemente resalto sólidos totales. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos microencapsulando, digamos por secado, por aspersión, esta variable se hace demasiado importante porque está directamente relacionada con la productividad, con el rendimiento económico. Entre mayor sólidos totales tenga la alimentación, mayor productividad voy a tener, menos gastos energéticos voy a tener. Propiedades como el potencial Z asociados a las fuerzas repulsivas. Cuando nosotros tenemos un sistema coloidal donde el valor absoluto del potencial Z por lo menos nos dé superior a 25, 30 milivoltios, debemos considerarlo como una condición que podría garantizar una estabilidad durante un tiempo
5 o 6 meses sin problemas. Entonces mire que esta variable se hace demasiado importante. O medir otras formas de estabilidad, como el índice de absorción espectral, ¿sí? Relacionada con los tamaños de partículas. La viscosidad del sistema. Ya le decía que la viscosidad, además de suplir el requerimiento del secado, entre más viscoso un producto, menos movilidad va a tener las partículas, menos choque, menos probabilidades estadísticas, la densidad del material, el color del producto, porque puede ser que los efectos de cizalla le pueden conferir, por ejemplo, productos como el yacón. El yacón, usted lo agita, se descuida, usted lo ve color cremita y se descuida y le quedó morado, negro, oscuro, en un tiempo tan pequeño por la reacción enzimática que se da de manera rápida y brusca. Entonces el color puede ser una variable dependiente. Los tamaños de partícula, en caso de que haya microorganismos, los componentes activos, porque aquí tenemos unos efectos de cizalla que pueden generar degradaciones. En fin, señores, tenemos muchas propiedades que cada quien habrá de seleccionar de acuerdo a la forma como el producto o a las características del producto. Voy a pasar este tema de atomización que ya está, digamos, dentro de la zona derecha, secador, los tipos de agitadores o de atomizadores. Atomizadores rotativos, ¿sí? Mire que la manera como pulveriza más en sentido, digamos, diametral al tanque. Y por eso es que los equipos diseñados con sistemas de disco atomizador son de mayor diámetro que aquellos diseñados por boquilla. Mire que la distribución de velocidades es totalmente diferente. Estos son más largos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Pero lo importante de estos jóvenes son los perfiles de velocidad que se generan a través de los diseños que se hacen. Miren, este simple sistema rotatorio, yo puedo tener 8 o puedo tener 16 canales. Puedo tener canales con diferentes alturas, cavidades con mayor capacidad de masa, velocidad. Entonces todo esto se traduce que hay un desplazamiento del producto a través de la pista y me va a generar una velocidad radial y una velocidad tangencial. Para estos efectos, en este tipo de discos, ¿sí? La velocidad tangencial llega a ser el parámetro de mayor importancia, inclusive para el escalamiento, porque tenemos que generar similitudes dinámicas en lo que hacemos a nivel piloto para llevarlo a nivel industrial. Y uno de los criterios es determinar la velocidad tangencial a nivel piloto para que cuando la llevemos a nivel industrial sea la misma y podemos estar recalculando las revoluciones por minuto que ha de tener en el equipo industrial. Porque lo que representan las temperaturas, mire que el estrés térmico en el equipo grande y en el equipo piloto serán los mismos. Entonces, por eso, una de las recomendaciones que hacemos desde el grupo, hombre, que se manejen los escalamientos, principalmente conservando el resto de propiedades, temperatura de entrada, temperatura de salida, ¿sí? Los contenidos de los aditivos, porque esos ya vienen incorporados entre la formulación. Los tipos de flujo. Normalmente eso es para cuando uno va a comprar el equipo y depende de las características del producto. Por eso quiero pasar esto y me voy a enfocar a las últimas 2 diapositivas porque el tiempo ya... creo que me he pasado un poquito, aunque arrancamos un poquito atrasados, pero les voy a pedir 5 minuticos más. Los aditivos de secado o encapsulantes juegan un papel muy importante. Hay encapsulantes que protegen la estructura, protegen los componentes activos del extracto que yo quiero o del componente activo que quiero encapsular. ¿Sí? Y hay otros encapsulantes que juegan con una variable llamada temperatura de transición vítrea.
Entonces, una cosa, ambas son demasiado importantes. Porque cuando usted desarrolla un producto y lo está sacando del secador, tiempo T igual a 0, usted puede ver el producto súper bien, súper bien. Y que si usted no le garantiza un buen empaque con bajos niveles de permeabilidad al vapor de agua, ¿sí? Permeabilidad al oxígeno, dependiendo quién es mi estructura. Si tengo gran componente oleoso, pues buscaría bajas permeabilidades al oxígeno. Y en fin, un empaque adecuado, ¿sí? Entra a jugar la estructura en el tiempo. Y hay muchos aditivos que tienen, digamos, las características principales de los aditivos de secado. Primero, que no confiera sabor, que sea lo más neutro posible. Segundo, que sea soluble. ¿Para qué? Para que las propiedades de instantaneidad del producto final mejoren. Tercero, si tiene propiedades emulsificantes, bienvenidos. Mira que aquí confrontamos polisacáridos con proteínas. Muchos de estos son utilizados cuando las proteínas, muchas de ellas tienen propiedades emulsificantes. Los polisacáridos, muchos de ellos no tienen. O no tienen. Pero hay muchos que son muy solubles. Y con TG, y voy a traer a relación la maltodextrina, uno de los componentes de mayor uso. Nótenlo ustedes en la distribución de esta es una recopilación de datos de procesos de microencapsulación, donde la maltodextrina prácticamente en la mayoría de los trabajos, 30%. Mire la goma arábiga, entre estos dos ya hay un 50%. Este tiene altas propiedades de pared, una goma de baja rheología. Mira que me ayuda mucho a lo que yo estoy buscando como alimentación al secador. Los almidones a veces se limitan mucho porque confieren mucha rheología, mucha viscosidad y no lo hacen adecuado al producto. Entonces, cada vez que yo voy a explorar, hombre, lo primero que le sugiero, hágase una lectura técnica de lo que va a trabajar usted para ver qué se ha hecho, para conocer cómo interactúan, porque eso no quiere decir que siempre la maltodextrina y la goma van a trabajar siempre bien. La maltodextrina tiene una gran ventaja sobre el resto, es su costo. Es muy barato y tiene unas propiedades excelentes. Es muy soluble. Pero mire que la maltodextrina, dentro del rango de destroza equivalente que se ofrece, puede tener propiedades que va a ser muy viscoso o menos viscoso, muy higroscópico o menos higroscópico, muy soluble, menos soluble. Entonces, en esa selección debemos ser muy asertivos. Pero como les mencionaba, vea, esta TG, ella realiza un aporte dentro de la TG final del producto. Y ese aporte final es la que me va a decir a mí y realmente es la que me define cuál es la temperatura crítica de almacenamiento de mi producto. Cuando nosotros tenemos una TG, por decir algo, baja, el producto es crítico, el producto ha de tener una vida útil baja. Pero cuando nosotros tenemos TG altas, por eso es que a mí me interesan que sean altas. Cuando yo incorporo una maltodextrina con DE de 10, mira que tiene una TG de 160 y si yo la meto en mi estructura, me va a incrementar la TG global de mi producto. Pero tengo que mirar otras propiedades porque solamente cuando lo experimenta el consumidor, él no conoce ni siquiera qué es TG. Temperatura de transición vítrea. ¿Se acuerdan que yo les decía? Nosotros estamos obteniendo productos amorfos, sólidos amorfos. No es el sólido termodinámico y el punto donde se cruza el estado de amorfo vítreo al amorfo gomoso, esa se llama la temperatura de transición vítrea. Y entre un estado y otro hay un incremento de la viscosidad demasiado importante, donde los fenómenos de degradación en el estado gomoso son demasiado altos con respecto al estado vítreo. Entonces, si nosotros garantizamos una alta TG en el producto final, comparado con las temperaturas
30, 35 máximas que manejamos. Mira, si nosotros tenemos una TG de 40, 50 grados, este producto tiene una vida útil larga. Finalmente, nos metemos en el proceso. Y cuando nosotros nos metemos en el proceso, a veces también hay cuestionamientos que tenemos que hacernos. Les mencionaba yo, nosotros tomamos un aire del ambiente. Ahora llueve, humedad relativa 100%. Al mediodía no llueve, humedad relativa, Medellín, alrededor de 65%. ¿Será que la cinética de secado en esos dos momentos es igual? No, señor, no es igual. ¿Qué hacemos para controlar esto? Nosotros estamos mirando la posibilidad de no jugar, de no incluir la temperatura de aire de entrada como variable independiente en los procesos de secado, sino la humedad relativa después del calentador, o dicho de otra manera, la actividad del agua del aire caliente. Porque si yo garantizo una actividad de agua fija, digo 40, 30%, 0,3 de actividad de agua del aire, simplemente le doy una orden a través de la carta ciclométrica, todo esto es automatizado, tengo una condición, llévemelo actividad de agua de 0,3 y el sistema me lo va a calentar hasta la temperatura que corresponda a actividad de agua de 0,3. En ese momento que yo tengo aquí siempre 0,3, 0,3, la alimentación, si usted tiene un buen control, ella no tiene por qué variar. Entonces mire que el contacto gota-aire se va a manejar bajo una fuerza motriz lo más constante posible. Y esa diferencia de la fuerza motriz lo más constante posible me va a garantizar una cinética de secado más homogénea y me va a garantizar un producto menos heterogéneo. Sin embargo, ¿por qué la limitación? Tecnológicamente, bueno, unos amigos por ahí encontraron en un comercio de Chicago equipos de control de humedad relativa a altas temperaturas. Ese es el problema, a altas temperaturas. Pero hoy tenemos que seguir trabajando con temperatura de entrada. Y sabemos que la temperatura de entrada, entre más caliente, va a haber mayor eficiencia térmica. Pero también no puedo desconocer quién es mi producto, porque entre más temperatura yo esté utilizando, voy a tener estrés o transiciones de fase en la microgota que sale, se va secando y mire que la estructura puede generar transiciones de fases. Transiciones de fase que pueden ser del orden 1, donde si la estructura tiene muchos azúcares, ácidos, ¿sí? Además de tener TG baja estos componentes, mira que puedo inducir también a que estos productos sean muy untuosos, muy pegajosos, muy cohesivos. ¿Y qué me va a pasar al interior de la cámara de secado? Me va a generar una alta formación de depósito o anillo al interior de la cámara. Eso no es beneficioso. Eso me reduce a mí el rendimiento del proceso. Eso me genera una inoperabilidad en mi proceso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de un proceso de secado? Reducir la actividad de agua. ¿Y cuál es el objetivo de la temperatura de proceso? Trabajar con la temperatura más alta posible, porque eso genera mayor fuerza motriz. Pero, o sin embargo, que esta no vaya a causar problemas en el producto. Tenemos la temperatura de salida de aire. La temperatura de salida de aire tiene un lazo de control con el flujo de bombeo. O sea, ¿qué quiere decir? Que nunca se puede trabajar en un diseño experimental las dos variables. O es una o es la otra. Si usted fija flujo, porque usted tiene un controlador de flujo, listo, la temperatura es una variable dependiente. O lo contrario, si yo fijo temperatura, entonces el flujo se ajusta a la temperatura que usted está controlando.
Esta temperatura de acá realmente va a marcar, está muy correlacionada con los niveles de humedad. Entre más alta, más seco, entre más baja, más húmedo. Y cuando yo tengo altos niveles de humedad, se pueden generar interacciones partícula a partícula y se puede ir aglomerando el producto. Como les digo, el objetivo es que a través del análisis, de la investigación, podamos definir, y todo eso se define a partir de las respuestas que se tienen. Muchos son los diseños experimentales que se aplican utilizando la metodología de superficie o volumen de respuesta para definir estas condiciones operativas. Nuestro grupo la trabaja mucho y de hecho las condiciones óptimas que se obtienen han sido escaladas industrialmente sin muchos problemas. La velocidad del disco o la presión de boquilla es otra variable independiente y es una variable independiente que está relacionada directamente. Entre mayor velocidad o mayor presión vamos a tener goticas más pequeñas. Entonces mira que al tener una gotica más pequeña, sí, la fuerza motriz, el nivel de calentamiento, la evaporación de agua, todo se va a acelerar mucho más rápido. E inclusive, después de cierto tiempo acá, niveles o ¿cómo decirle? La temperatura al interior de la partícula seca se puede incrementar si los tiempos de residencia son altos. Y tendré que valorar si a esa temperatura que está saliendo el producto está en condiciones adecuadas. Finalmente, el flujo de aire. Yo les decía, normalmente en la industria de alimentos, y no quiere decir que tiene que ser una obligatoriedad, trabajamos con sistemas que operan al vacío. Ese sistema al vacío está inducido por un tiro generado por un ventilador. En muchas ocasiones, hasta los sistemas industriales tienen dos ventiladores. ¿Sí? Me estoy ubicando. El de tiro inducido. ¿Sí? Hay sistemas a nivel piloto de investigación que puede trabajar con uno. Industrialmente tenemos que trabajar con dos porque es mucha la caída de presión que se tiene, sobre todo en estos espacios donde se expande el fluido cuando ingresa. Entonces mire que este tiro del ventilador me va a generar una presión negativa en la cámara. Esa presión negativa me favorece, por supuesto que me favorece. Me favorece porque inclusive las temperaturas que alcanza el producto pueden ser un poquito inferiores a lo que es trabajar un sistema, digamos, a presión positiva. Este flujo genera una presión. Mire que cuando yo defino flujo, inmediatamente estoy definiendo una presión. Y que cuando yo defino la presión y el flujo, mire que este señor se va a desplazar más o menos. Y por eso es que hay una relación matemática muy sencilla. Tiempo de residencia es igual al volumen de la cámara sobre el flujo de aire. Entonces, estas tres variables nunca las puedo trabajar en un diseño experimental como las tres independientes. No, defino solo una variable independiente y cuando yo defina una variable independiente, definí flujo, listo, volumen de cámara. Determínelo, usted tiene el equipo de secado, determínelo, pídaselo al diseñador y ya conoce el tiempo de residencia. Y en ese tiempo de residencia usted tiene aquí un vacúometro, le dice qué presión tiene. Entonces es una sola. Pero lo que está claro que en la medida que yo tengo tiempos de residencia grandes, porque tengo una presión de vacío baja o un flujo bajo, entonces la partícula va a demorar más, se me va a calentar más y yo tendré que mirar el efecto favorable o desfavorable que puede tener sobre la estructura. Cierro diciendo que dentro de todos los parámetros que uno evalúa para poder definir el proceso, ¿sí? Parámetros o variables dependientes para definir el proceso más adecuado, usted las define de acuerdo a lo que quiera. Pues la humedad, la actividad de agua. Efectivamente, la actividad de agua es el objetivo del secado. Y hay una correlación directa a través de las isotermas de extracción con el contenido de humedad. ¿Qué tan higroscópico es mi producto? Esta higroscopicidad usted la puede medir en unas condiciones de humedad relativa de la ciudad donde usted lo está produciendo. ¿Y eso con qué objetivo?
con el objetivo de que si una persona en el sistema productivo deja el bulto abierto, sepa qué puede pasar con el fenómeno de absorción física o química que puede experimentar la matriz seca en el entorno de humedad relativa donde se está produciendo. La temperatura de transición vítrea, por supuesto que esta es una variable demasiado importante, ya lo dije, y está muy correlacionada con el nivel de humedad. Entre más agua tenga la estructura seca o microcápsula, la TG va a ser menor, y entre menor, más inestable va a ser el producto. Propiedades como cohesividad directamente con partícula a partícula, medida a través de las propiedades de fluidez, como quiera usted considerarlo, a través de ángulo de reposo, el índice de Carr, el índice de Hausner, cualquiera de ellos, o adhesividad, medida como esa interacción metal-partícula y que genera formaciones de depósito. Esto lo podemos medir. Y nosotros cuando generamos desarrollo lo medimos y después raspamos todo lo que quedó pegado en la superficie, porque es un parámetro que lo queremos asociar o está asociado con la adhesividad del material. Claro, los componentes activos que usted puede adicionar o son nativos de la estructura de la matriz alimentaria que quiere generar las microcápsulas. Las densidades asociadas directamente con el tipo de empaque. Estas densidades, mire que me están dando a mí una respuesta de lo que puede generar un producto poroso con alta oclusión de aire o un producto que a través del estrés térmico ha tenido una fracturación al interior de la estructura. Propiedades de instantaneidad como la solubilidad, la dispersibilidad, la humectabilidad. Todas estas propiedades son demasiado importantes porque el consumidor final las percibe inmediatamente y no hay un buen concepto, o sea, un buen concepto de un consumidor es cuando con una simple cucharita disuelva su producto y no tener que meter el producto en una licuadora para que todavía cuando se lo consuma perciba gránulos de la matriz seca. La misma morfología de las partículas que nosotros podemos medir, sí, a través de equipos de tecnología de punta, y podemos mirar al interior y podemos sacar conclusiones, relacionar esta morfología con las variables independientes que tanto están afectando para que la morfología obtenida sea la que estemos observando. Color, en caso de que la estructura lo presente. Efectivamente, la eficacia en la encapsulación del componente activo, ¿sí? La eficiencia térmica, porque esto está relacionado directamente con los costos, el rendimiento con los costos y la formación de depósitos. Bueno, señores, yo finalizo aquí. Le pido excusas por haberme robado unos minuticos de más, pero consideré importante todo esto porque digamos, una forma de mirar muchos de los desarrollos que hacemos, sí, a veces con demasiada simplicidad que realmente no debería ser así. Si hay algunas preguntas, por favor, Natalia, con el mayor gusto. Profesor Misael, muchísimas gracias. Muy interesante la conferencia. Sí, hay algunas preguntas de nuestro auditorio. Van a empezarse a proyectar en la pantalla para que usted las pueda responder. Tranquila. Bueno, la leo para que todos la escuchen. Uno de los mayores gastos es el combustible. ¿Podría mencionar algún ejemplo en términos monetarios en que el proceso de la microencapsulación haya generado ese impacto? Pues de hecho no podría decirte un valor. Lo más importante es que cada vez que nosotros deseemos un proceso específico, hay diferentes alternativas energéticas. Hoy la alternativa más limpia es la del gas natural. Mire que si nos trasladamos años atrás, inclusive procesos se hicieron con gases de combustión, que esa es la mejor forma de alcanzar eficiencia energética y costos menores. Pero hoy
Hoy no podemos hacer eso por aspectos de seguridad alimentaria, por aspectos de seguridad del producto. Entonces tenemos que, a través de un sistema tipo intercambiador, utilizar un combustible y calentarlo. Pero ¿cómo nosotros podemos contribuir? Cuando nosotros realizamos una verdadera respuesta de todas las variables independientes, cómo afectan la calidad del producto, nosotros podemos incidir en que la respuesta económica esté metida dentro de las variables dependientes. Los costos de mi proceso a determinadas temperaturas, a determinadas condiciones de disco, a determinada formulación, representan cambios o representan un valor del costo tonelada de lo que estoy haciendo. Entonces, si nosotros la incorporamos dentro de las variables dependientes, pues nosotros vamos a tener valores diferentes. Y en una optimización de proceso, cuando nosotros queremos hacerla, vamos a tener que minimizar esa variable dependiente y le tendremos que dar un peso y un impacto dentro del proceso de optimización experimental, utilizando cualquier herramienta estadística que nos permita de que ese costo unitario sea el menor posible. Pero simplemente te lo doy de manera general, pero no tengo un valor exacto para decirte, porque aquí hay muchas variables que pueden estar influyendo en los costos. El tipo de secador, las capacidades del secador. En muchas ocasiones, como te decía, si tú no trabajas con una cantidad mínima, un equipo de estos no se prende. Nosotros, para hacer escalamientos industriales, sí, nosotros manejamos en el laboratorio equipos muy pequeños con volúmenes de 5 o 4 litros. Cuando voy a la empresa, a mí lo primero que me dicen, necesitas 200, 300 litros. Porque cuando uno lo mete, la tubería, mucho queda en el tanque y vas a mirar que no sale nada. No sale nada. Entonces, por eso la pregunta te la respondo de manera general. Y bueno, específicamente, no te voy a decir que con una hortaliza específica la hayan hecho, pero sí hay microencapsulación de extractos vegetales tipo hortalizas, e inclusive la mezclan con otro. O sea, un ejemplo práctico, inclusive es un desarrollo nuestro, que trabaja con frutas, hortalizas, ¿sí? Que está patentado, que es el guacamole en polvo. Pero decirte que hortaliza específica, pues la verdad es que no he visto trabajo. Están más aplicados a las frutas principalmente y a muchos componentes activos. Realizaron estos microprocesos con algas unicelulares y hongos macroscópicos del tipo de champiñón o genoderma. Nosotros no hemos realizado esto, pero sí he visto algunos trabajos de investigadores internacionales donde han incorporado, creo que principalmente el hongo, la ganoderma. Pero no podría darte, digamos, resultados muy específicos, ya que no son nuestros. Sigue Natalia. Para la obtención de vitaminas que por su naturaleza son termosensibles, ¿cómo se realiza el manejo de la temperatura? Vean, el secado por aspersión tiene una gran ventaja sobre muchos procesos de secado, que son los tiempos de residencia. Los tiempos de residencia en un proceso de secado por aspersión pueden ser 10, 11, 15, 20 segundos. Entonces, claro, hay un estrés térmico desde la temperatura en que entra la gota, ¿sí? Y la temperatura a la que sale la estructura seca. Si nosotros separamos esa estructura seca en un primer ciclón, pues la temperatura va a ser muy parecida a la temperatura de salida, donde está el sensor de control en el proceso. Pero si ese producto nuevamente lo hacemos pasar por aire seco y frío y lo insuflamos, lo transportamos con ese aire seco y luego lo metemos a un nuevo ciclón,
inmediatamente lo estaremos enfriando. Entonces, normalmente en los procesos productivos donde la temperatura es de mucho cuidado para esos componentes termosensibles, entonces se trabajan con diseños de equipos así de esta manera. Sin embargo, nosotros tenemos elementos desde la formulación que ayudan a proteger también la matriz. Entonces mira que aquí hay un juego entre formulación, entre condiciones de proceso e instalaciones en la línea productiva. Si yo saco ese producto termosensible, lo saco de un primer ciclón, lo empaco y lo llevo a la bodega, que en muchas ocasiones lo hacen así. Claro, para que se me enfríe de 80 grados centígrados a la temperatura ambiente de 30 grados en que puede estar la bodega, han de pasar N horas. Y en esas N horas podrá ocurrir una degradación de estos componentes. Por eso, desde el proceso tiene que tomarse medida directa para ese control. Sigue, Natalia, por favor. Profesor, no, ya terminaron nuestro ciclo de preguntas. Le queremos agradecer enormemente esta presentación, tan interesante conferencia. A todos nuevamente les agradezco el estarnos acompañando en nuestro ciclo de conferencias precongreso. Los invitamos a todos a que puedan ver esta conferencia y las anteriores que se han realizado en nuestro canal de YouTube, el cual en el chat y aparece en este momento en sus pantallas. Los invitamos también para que nos sigan acompañando para nuestra próxima conferencia que se llevará a cabo el 29 de julio y que tendremos como invitado al doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Luis Felipe Gutiérrez, quien es docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, con su conferencia Aplicación de tecnologías emergentes para la valorización de residuos agroindustriales. Nuevamente les recuerdo que no olviden visitar nuestra página del Congreso y todas nuestras redes sociales, las cuales aparecen en sus pantallas. Recuerden también enviar todos sus trabajos hasta el 23 de julio, que tenemos el cierre de recepción de ellos, y participar del 13 al 15 de octubre en el quinto Congreso Internacional de Investigación, Innovación en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ICTA 2021. Los esperamos.